el agua como diluida o disociada en sus componentes iónicos, sino que en el seno de agua también encontramos otros electrolitos dispersos en ella. A ver, vamos más o menos así. Yo tengo mi célula, ¿sí? Digamos que este sea el núcleo de la célula, nucleolo. Estoy inventando ya, pero es mi célula. Yo tengo en la célula, en el citoplasma, ¿hay agua? Sí. Bañando la célula en el espacio extracelular, sea intersticial. No sirve para bajar, hay que apagarlo, ¿no? Hay que apagarlo. Para que no nos olvidemos. Ya. Ni modo, más bien que no hace mucho calor. También tenemos agua. Sí. ¿Sí? Sí. Y el agua dijimos 555 millones de moléculas. Una va a estar disociada, ionizada. ¿En qué componentes de agua, digamos? ¿Se acuerdan? Componentes iónicos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Unita. De 555 millones de moléculas, una va a estar en este estado. Entonces podemos encontrar así, dentro y fuera de la célula. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, ok. Están charlichando. Ok. Bueno, tenemos así, pero también tenemos disperso. Si nosotros hemos consumido una sopita con cloruro de sodio es de la sal de mesa, ¿no ven? ¿Ya? Entonces puede entrar y podemos tener el agua, tengo yo agua, aquí, tengo cloruro de sodio, le agrego, y aquí yo tengo agua. Viene acá, ¿qué hace el agua con el cloruro de sodio? Lo disocia, ¿no ven? ¿Cuáles son sus componentes? Y cloruro, ¿no ven? El sodio va con el oxígeno de la molécula de agua, forman el enlace por puente de hidrógeno, carga positiva con carga negativa, y el cloruro con el hidrógeno, ¿no? Carga negativa con carga positiva. Lo disuelve, desaparece a nuestra vista, ¿no ven? Solo sabemos que hay cloruro de sodio porque si lo probamos es salado, ¿sí? Lo mismo entonces en nuestro medio interno puede ver, dentro de la célula hay sodio, ¿qué dice? ¿Como catión? ¿Sí? Sí. ¿Cloruro? Sí. ¿Hay potasio? Sí. Más. ¿Hay magnesio? Más todavía, ¿no ves? ¿Calcio, proteína? Sí. Y en grandes cantidades. ¿Fuera de la célula? ¿Hay sodio? Sí. Mucho más, ¿no? ¿Cloruro? También. ¿Bicarbonato? Sí. ¿Potasio hay? Sí. En pequeña proporción, pero hay. ¿Sí? Magnesio, calcio, etcétera, etcétera. Entonces, el agua mantiene, fíjense, en su seno varios electrolitos. ¿Por qué digo que son electrolitos? Porque tienen cargas, ¿sí? Cargas. Electrolitos o iones. Esos electrolitos o iones, si tienen carga positiva serán cationes. Si tienen carga negativa serán aniones. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende la osmolaridad? A nosotros nos dan un dato, la osmolaridad del medio interno, dice, ¿no es? O la osmolaridad del plasma. Ese es de 285 a 300 milimoles por litro. ¿Qué significa? ¿Quién me da ese valor? ¿Quién me da ese valor de la osmolaridad? Después me van a saber sacar de dónde sale eso, qué significa lo que les estoy diciendo. ¿Ya? ¿Quién me da ese valor? Las partículas osmóticamente activas. ¿Cuáles son esas partículas osmóticamente activas? ¿Cuáles? Todas aquellas que tienen cargas. Todas las que tienen cargas son las partículas osmóticamente activas. Todas. ¿Ya? Ahora, si ahora la distribución desigual, porque no tienen en igual proporción. Aquí hay más que dentro de la célula. ¿Qué hay más? Potasio. Dentro de la célula. Potasio. Afuera, ¿qué hay más? Sodio, cloruro, bicarbonato. Aquí hay más potasio, magnesio, fosfato, sulfato, proteínas. ¿Está bien? La desigualdad de eso depende de la bomba de sodio, potasio, ATPase. De eso depende. Porque aquí va a haber más sodio, aquí va a haber más potasio. ¿Sí?
¿De qué más depende una distribución y de que salga o no salga determinado electrolito de las proteínas presentes al interior de la célula? De eso también depende. Y de otro equilibrio que se denomina de Higgs-Boson. Y la osmolaridad también depende de las fuerzas hidrostáticas, quiere decir del agua, y de los electrolitos que en ella se encuentran. ¿Ya? Sigamos. Bueno, lo que les dije, ¿no? El agua es el constituyente esencial del cuerpo humano, el solvente universal en el cual transcurren casi todas las reacciones químicas de nuestro organismo. Vamos a tener agua acá, vamos a tener agua también en nuestras organelas, por ejemplo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial igual hay agua. Y dentro de del citoplasma se llevan a cabo varias reacciones químicas, dentro de la mitocondria se llevan otras reacciones químicas. Por ejemplo aquí la glucólisis, una secuencia de 10 reacciones que la vamos a ver a detalle más adelante. Lo mismo el ciclo de Krebs lo vamos a ver más adelante a detalle y ocurre dentro del agua, pero del agua de la mitocondria. Y aquí la glucólisis del agua, pero del citoplasma. ¿Se entendió? Ok. Además de todos los nutrientes provistos a las células, los compuestos sintetizados por ellas y los productos de desechos metabólicos, el agua del organismo contiene en solución sustancias minerales. ¿A qué me estoy refiriendo con sustancias minerales? ¿Cuáles vendrían a ser los minerales? Sodio, potasio, magnesio. Y si está ionizado, ¿qué son esos compuestos minerales? ¿Qué se llaman? Si tienen carga, electrolitos. Cuando digo minerales me estoy refiriendo a esto. ¿Ya? ¿Ok? Muchas de las cuales se disocian en iones comportándose como electrolitos. Un mineral, cloruro de sodio, una sal, cuando está en el agua se disocia en sus compuestos iónicos. Sodio, cloruro, etc. ¿Ya? Sigamos. Ahora, la distribución del agua del organismo depende, como les decía, ¿no? Depende de las fuerzas hidrostáticas del agua. Depende, cuando dice acá, osmóticas, me estoy refiriendo a todas estas partículas que están disociadas y que tienen carga, porque la osmolaridad depende de todas las sustancias osmóticamente activas, y esas sustancias osmóticamente activas son aquellas que tienen carga. Eso es importante. Prácticamente la totalidad de la osmolaridad de nuestro medio interno depende del sodio, de sus acompañantes. El sodio es un catión, ¿no? De sus acompañantes, que son los aniones cloruro y bicarbonato. Si solo mido el sodio, el 50% de la osmolaridad depende del sodio. Recalco, ¿no? Medio interno es líquido extracelular o intracelular. Extracelular. Extracelular, ¿ya? Extracelular. Entonces, depende del sodio, el 50%. Si además agregamos cloruro, un 85%. Y con bicarbonato llegamos hasta un 90-95%. O sea, de esto depende la osmolaridad, principalmente. El más importante es sodio, porque es el catión que en mayor concentración encontramos en el líquido extracelular. ¿Ya? Partículas osmóticamente activas. Ahora, la actividad osmótica depende de los gradientes de concentración de los electrolitos, depende de cuánto de concentración tenga. Entonces, esos datos yo los tengo que saber sí o sí, ¿ya? Tengo que saber. Sodio 135 a 145 mil equivalentes litros, cloruro de entre 95 a 105 mil equivalentes litros, bicarbonato entre 20, bueno, hay textos y textos, ya. Uno dice de 22 hasta 28 mil equivalentes litros, otros están de 23 a 27 mil equivalentes litros, que vendrían a ser los más importantes. Moléculas como la urea es un producto de degradación de la proteína y de la glucosa. ¿Será que tienen que ver? Le voy a hacer la fórmula molecular de la glucosa, ¿ya? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Fórmula molecular. ¿Será importante? ¿Qué dice? No tienen carga. Sí. No tienen carga. Y dijimos que la osmolaridad dependía de las partículas osmóticamente activas. ¿Qué significa? Que tienen carga. ¿La urea y la glucosa es determinante de la osmolaridad de las células, sí o no? Sí. No cuando la persona está bien, cuando la persona no tiene una patología. ¿Cuándo es importante la urea y cuándo es importante la glucosa?
que sí o sí es importante en un paciente diabético mal controlado, la glucosa será importante. En un problema renal será importante la urea. ¿Se entendió? ¿Por qué? Lo decimos normal, pero los parámetros de referencia de glucosa en sangre es entre 70 a 99 miligramos por decilitro. 70 a 99 miligramos por decilitro. Decilitro es 100 ml. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 ml de mi sangre yo tengo entre 70 a 99 miligramos de glucosa. Eso es, si lo interpretamos. Por cada 100 ml de sangre tenemos entre 70 a 99 miligramos de glucosa. Eso es cuando hacemos una prueba en un ayuno después de 8 horas. ¿Lo ven? Ayuno de 8 horas, ¿sí? Sin haber consumido alimentos, ese es el parámetro. ¿Qué sucede en el paciente diabético? Mal controlado, que no se controla en lo que alimenta, no hace actividad física y si necesita normoglicemiante o hipoglicemiante no toma. O si necesita administrarse insulina no se administra. ¿Qué sucede? ¿Cómo va a estar su glicemia? Elevada. ¿Elevada cuánto más o menos creen? A veces 3, 4 veces más dentro del parámetro. Un paciente que tiene 300, 400 miligramos, 500, ya le puede dar hasta un coma hiperosmolar y el paciente sigue. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, cuando la glucosa se eleva demasiado, estoy hablando de un paciente de 300, voy a poner ahí exagerando, ¿no? 400 miligramos por decilitro de glucosa, está elevadísimo, ¿no? Entonces, ahí la glucosa es importante, se entendió en la osmolaridad. Antes no es determinante. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ahora, el sodio es el catión, lo que les decía, ¿no? El sodio es el catión extracelular más abundante de nuestro medio interno. Lo decimos extracelular. Y con sus aniones asociados. ¿Cuáles son sus aniones asociados? Cloruro. ¿Qué nos siguen? Bicarbonato y cloruro. ¿No ven? Sodio, cloruro, bicarbonato son fundamentales para determinar la distribución del agua a través de la membrana celular. En otras palabras, es importante porque el agua acompaña el sodio, al igual que... ¿Qué nos acompaña siempre a nosotros? Siempre está con nosotros. Aparte de Dios. ¿A todos? Al lado de Dios. No. Se fue a un No leemos todavía. ¿Qué nos acompaña? La sombra, ¿ya? La sombra. Entonces, el agua acompaña al sodio como nuestra sombra nos acompaña. Entonces, si hay en un lugar mayor cantidad de sodio de lo que debería haber normalmente, sí o sí, el agua se va a difundir a donde está el sodio. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Ahora, si yo tengo... más o menos, voy a borrar un poco de acá porque está muy lento, ¿ya? El electrolito más importante dentro de la célula es el potasio, ¿lo ven? Aproximadamente 142 y el equivalente es entre 140, ¿ya? Tengo sodio dentro, ¿qué dice? Sí, pero muy poquito, 10 y el equivalente es litro. Pero fuera la concentración es en sodio, los corchetes significa concentración, es de 135 a 145 y el equivalente litro. ¿Ok? Eso es el parámetro. Ahora siempre en un intervalo, por favor, yo tengo en una diapositiva el dato intermedio y ustedes me van a completar en su cuaderno de todo eso. Me van a colocar el intervalo, se lo van a aprender, porque tienen que aprenderlo, ¿ya? No es mi capricho, es necesario. Bueno, entonces, imagínense, si este está dentro del valor y este de acá tiene 10,
Bien, equivalente es litro, que es su valor de referencia aproximado. Entonces vamos a tener un balance o un equilibrio osmótico. No hay desplazamiento de agua. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces dijimos sodio, cloruro, bicarbonato son importantes en la osmolaridad. ¿Sí? Pero el más importante de todos, ¿ah? El sodio, ¿no? El más importante. Y lo acompaña bicarbonato. Ahora, si este está dentro del valor de referencia, no hay desplazamiento del agua y si este fuera un eritrocito en forma de disco, si es eritrocito ya no tiene núcleo. El eritrocito es una célula sin núcleo. El reticulocito sí, que es inmaduro. Ok, me van a filmar a mí. ¿Ya? Filmen la pizarra, pero a mí no. Ok. Ya digamos entonces que tenga forma de disco bicóncavo, ¿no ves? Y laterales, así se ve. Ya lo vamos a comprobar en el laboratorio. Ok. ¿Qué pasa si por algún motivo hay retención de sodio que no se puede eliminar? ¿Ya? Que no se puede eliminar adecuadamente el sodio y se retenga el sodio. Entonces aumentamos la concentración de sodio. Ya no está en 135 hasta 145, sino está en 150, por arriba del intervalo, ¿no ves? De mayor. ¿Qué pasa? Aumenta la presión. A ver, tiene que ver con el agua. Ajá, a ver. ¿De dónde sale el agua? De la célula. De la célula sale el agua. Para mantener el equilibrio. Dijimos, el agua acompaña al sodio. Entonces, sale agua de la célula. A ese fenómeno lo conocemos como plasmólisis. Sale agua del plasma. ¿Y cómo queda la célula? Chiquitita. Delgada, deshidratada. ¿Se entendió? ¿Sí? Al revés. Deshidratada. ¿Lo ven? Al revés. Hubo pérdida de sodio. Disminuyó la concentración de sodio. Y hay una hiponatremia grave. 115. ¿Ya? 115 mil equivalentes de sodio. ¿Qué sucede? Este ya no va a tener la cantidad que tenía que tener, ¿no es? En relación a lo que tiene. Se va a ver más concentrado. Aunque este no cambie, pero este ha cambiado. ¿Qué sucede con el agua? ¿A dónde va? Hacia la célula. ¿Hacia dónde va el agua? Hacia la Hacia célula. la célula. Y la célula Se hincha. se hincha. Turgencia. Más grande, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y eso lo vamos a comprobar. Si no lo hacemos rápido, la célula muere. Hemólisis. Si es eritrocito. No lo vemos después. ¿Ya? O sea, puede hacerse tan grande que estalla y muere la célula. ¿Ya? ¿Ok? Entonces sí o sí se debe de mantener un equilibrio hidroelectrolítico. No solamente la cantidad de agua correcta, sino la cantidad de electrolitos correctos. ¿Se entendió? Ya más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Entonces el agua es importante para eso y se tiene que mantener el equilibrio hidroelectrolítico en nuestro organismo. Sigamos. Entonces, un desequilibrio entre las cantidades de agua y del catión sodio en el líquido extracelular lleva a cambios en la osmolaridad. ¿Sí? Entonces puede ser hiperosmolar, hiposmolar. Se decimos isotónico cuando está en equilibrio, ¿ya? O podemos hablarlo como tonicidad. Hipertonicidad, hipotonicidad. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. El movimiento consiguiente de agua se asocia con contracción, expansión del volumen, lo que les mostré, ¿no ven? Si teníamos mucha concentración de sodio afuera de la célula, entonces salía agua del interior de la célula para tratar de equilibrar.
Si teníamos muy poquito sodio fuera de la célula, entonces, porque tiene que haber un equilibrio de la célula con el líquido que lo está bañando, ¿está bien? Entonces, si aquí teníamos poquito sodio, ¿qué pasaba? Ingresaba agua a la célula. A eso se refiere, ¿ya? Entonces puede haber cambio en la expansión del volumen celular y puede haber también trastorno hidroelectrólico. Si yo digo balance hídrico, me estoy refiriendo al agua. Si digo hidroelectrolítico, al agua con sus electrolitos. ¿Lo ven? Cationes y aniones. La cantidad total de agua y electrolitos en el organismo va a depender del equilibrio entre... otro punto importante, depende también del agua, de lo que nosotros ingerimos versus lo que nosotros eliminamos. ¿Ya? Ahora, de todos los órganos, el principal regulador del equilibrio hidroelectrolítico es el riñón. ¿Ya? El riñón. Y también hídrico. Generalmente, si está bien nuestros riñones, si nosotros consumimos 2 litros de agua en el día, en las 24 horas, los 2 litros se tienen que eliminar. ¿Ya? Y por varias vías. Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede si la función renal se halla alterada? Entonces va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico. Generalmente el sodio, por ejemplo, se tiene que reabsorber prácticamente el 95-98% del sodio. Solamente se elimina una parte. Y para eso tiene que haber no solamente la parte renal, sino la regulación hormonal, el sistema renina-angiotensina y la aldosterona, que es de las hormonas más importantes que tiene que ver con la concentración del sodio. ¿Ya? Entonces hay que ver eso, la regulación hormonal. Sí. Ahora, la composición de agua de los tejidos, miren, aparentemente el tejido cerebral, si nosotros lo pesamos como tal, la mayor concentración de agua que se encuentra en un tejido es en el cerebro. El 90% del cerebro, el 90% es agua. El resto después tiene lípidos, fosfolípidos, gangliósidos, selenócidos, esfingiomielina, etcétera, etcétera. ¿Ya? El riñón 82%, el músculo 75%. Entonces, si el hombre tiene más músculo que la mujer, por eso tiene mayor cantidad de agua también el varón. ¿Ya? El intestino 74, la piel 72, el hígado 68. Hasta el tejido óseo tiene mayor cantidad de agua que el tejido adiposo. El tejido adiposo, prácticamente las células adiposas almacenan grasa sólida, triacilglicerol. Entonces, cuando nosotros estamos pasaditos de peso, y digo estamos porque también estoy yo ahí, entonces estamos pasaditos de peso o tenemos algún tipo de obesidad de cualquier grado, no es que estemos, a veces estamos hinchados, decimos, ¿no? Porque acumulo agua. No es real. No nos mintamos, ¿no? Estamos así, a no ser que haya un problema hormonal. Ahí sí puede ser que haya retención de líquido, ¿no? Pero generalmente si tenemos nomás cierto grado de obesidad o sobrepeso, es porque tenemos grasa. Y no es tanto la grasa subcutánea la que sí nos importa porque no se ve tan bien, ¿no? Es que sí, nosotros estéticamente no nos vemos bien, pero lo más importante es la grasa visceral, ¿no? El acúmulo en las vísceras de la grasa. Ahí, esa hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, apenas el 10%. Ahora, ¿cómo se distribuye el agua en nuestro organismo? Para un joven o para una persona adulta de aproximadamente 70 kilogramos, esa persona tiene un aproximado de 42 litros en agua. Estamos hablando de casi 2/3 partes, ¿no? De su peso, casi, ¿no? Entonces, prácticamente todo nuestro peso es agua, ¿no? La mayoría de nuestro peso. Sigamos. Ahora, ¿cómo se distribuye? ¿O de qué depende el agua? ¿Cómo varía? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son los tres factores importantes que hacen que varíe el porcentaje de agua? El sexo, la edad y el grado de obesidad. En el sexo, por ejemplo, ¿el hombre o la mujer tiene más agua? El hombre. El varón, ¿no? El varón porque tiene más masa muscular. ¿Está bien? En la edad, el lactante tiene más. El lactante puede tener hasta 78
de su peso que sea agua, ¿ya? El lactante. El anciano tiene menos, pierde masa muscular, tiene menor cantidad de agua, ¿ok? En el grado de obesidad, obviamente, entonces, una persona si tiene más líquido puede tener hasta menos cantidad porque se acumula más grasa que agua, ¿ya? Ahora, el agua se distribuye en dos compartimentos principales, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El intracelular, como su nombre lo dice, está dentro de la célula y esto representa las 2/3 partes. Entonces, si decimos 42 litros que una persona puede tener de agua, 28 litros de agua va a estar dentro de su célula, ¿ya? Estamos hablando de 2/3 partes más o menos. Prácticamente lo que ocurre en nuestra biosfera terrestre. En nuestra biosfera terrestre, 2/3 partes del espacio está ocupado por mares, ríos, lagos, lagunas. ¿Sabían, no? ¿Eso? ¿Sí? Ok. El extracelular es en 3 diferentes compartimentos del extracelular, a su vez se subdivide en intravascular, el intersticial, el que está bañando los tejidos de la célula, y el transcelular, justamente este agua que ayuda a recubrir algunos órganos internos, estructuras importantes, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido pericárdico, del intestino, etcétera, etcétera, ¿ya? El intravascular, entendamos que es el que está en sangre, en arterias, venas, vénulas, capilares, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero cuando me refiero solamente al agua, porque en el intravascular la sangre no solo tiene agua, ¿no ves? La sangre tiene elementos forme, tiene proteína, y si yo quito todo eso, en agua van a ser aproximadamente 3 litros. De los 5 litros de sangre, 3 litros es agua. El intersticial, el que está bañando nuestros tejidos, 11 litros, y el transcelular aproximadamente entre 1 a 2 litros. ¿Ya? Bueno, aquí es como un resumen de todo lo que les indiqué anteriormente. Ahora, cuando digo hídrico, balance hídrico, solo agua, ¿ya? Entonces, el balance hídrico se representa entre la ingesta, lo que yo consumo de agua, y lo que se elimina de agua en la excreción, ¿ya? Ahora, ¿cuánto requerimos de agua? Hay muchos factores, pero por término general, hay muchos factores. Desde la actividad física, la actividad metabólica que tenga una persona, de cómo esté el día, el ambiente, hay varios factores, ¿ya? ¿Ok? Ahora, pero un aproximado es entre 2 a 2 litros y medio de agua por día, entre 2.000 a 2.500 ml, ¿no ves? Por día. Personas que toman un poquito más, no sirve exagerar, unos 3 litros ya está bien, ¿no? Pero ya pasarme de 6 litros de agua que tomo en el día, pareciera más bien que hay una compulsión ahí, ¿no? Hay pacientes que tienen algún problema mental y están todo el día con el agua y debajo de un, ¿verdad? ¿Ya? Así que no hay que exagerar. Es bueno tomar agua, pero tampoco no exageré. Pero sí es bueno, por lo menos consumir 2 litros de agua. Y mejor si es visible que yo la vea. Pero podemos llegar hasta más, porque hay agua que nosotros no vemos, que está en los alimentos y ni siquiera vemos que tiene. Hasta el pan, aunque ustedes crean, tiene agua. El arroz, pues, tiene agua, pues, ¿no? Se lo hace cocer y ya desaparece el agua que lo ha captado todo. Hay entonces alimentos que tienen. Si hay una ingesta exagerada de agua, puede haber una patología. Con el tiempo, si está bien todo, no pasa nada, porque igual lo va a eliminar, porque va a ir más veces al baño y lo elimina. Y la orina cada vez se vuelve una harina más, no tan amarilla, ¿no? Menos colora, porque tiene. Pero no hay que exagerar. Ya no hay que hacer una exageración con nada. Okay. Miren, generalmente, y esto va en otras diapositivas, cambia porque esta está para 2.500, otra es para 2.000, así ya. Generalmente, de agua visible, lo que vemos como agua, como soda, Coca-Cola, refresco, qué sé yo, la forma, lo mejor agua. Digamos que sea 1.400, 1.500. Alimentos sólidos, agua oculta, lo que no veo, que vienen los alimentos, unos 800 ml,
Y aquí esta que dice agua del metabolismo, más adelante vamos a avanzar cadenas respiratorias y ahí vamos a ver que se forma agua. En la membrana interna de la mitocondria se forma agua. Y esa agua del metabolismo es estos 300 ml. Todos los días se está produciendo. ¿Ya? Ahora, si yo consumí 2.500 ml de agua o 2,5 litros, eso lo tengo que eliminar. Si hay un problema renal, de seguro que esto no se elimina. ¿Cómo me doy cuenta que un paciente tiene problema renal? Porque empieza a acumular agua. ¿Dónde creen? Si es renal, en la cara. Esa es la diferencia. Si es cardíaca, en las extremidades. Si es cardíaco, en las extremidades. Si es renal, en la carita. Obviamente que no va a hacer eso nomás, ¿no? Tengo que hacerle prueba. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, hay una pérdida obligada o insensible que no me doy cuenta siquiera. Que estoy perdiendo agua todo el tiempo. Estamos, respiramos, exhalamos y estamos perdiendo vapor de agua todo el tiempo, constantemente. Una pérdida insensible. Y miren, son 500 ml. Por sudor, 350. Ahora que si hacemos actividad física y estamos en una full maratón, capaz que perdemos mucho más, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Pero normalmente, ni nos damos cuenta, se va perdiendo. En materia fecal, estoy hablando de lo que es normal, ¿no? Pastosa, una materia pastosa. Entre 100 a 150. Si hay diarrea, ahí se elimina muchísimo más, ¿no? Y la principal forma de excreción, ¿cuál es? Orina. El riñón es inquieto. No. Miren, entonces tiene que haber un equilibrio o un balance entre la entrada y la salida. La principal salida es la vía urinaria. Pero la materia fecal, pérdidas insensibles de sudor, vapor de agua, expiración. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta del vapor de agua? Cuando hace frío, ¿no? Cuando hace frío nos damos cuenta, ¿no? Porque empieza a salir. A ver, ¿para qué? ¿Quiénes vieron Titanic? Todos. ¿Dónde se ve que hay vapor de agua? ¿En qué escena? Cuando Cuando están. ¿Qué escena? Cuando está en el auto y en los vidrios está el vapor de agua, ¿o no? ¿Ves? Ese vapor de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces hay un balance entre el ingreso y la expedición del agua, ¿ya? Ahora, ¿dónde se distribuye? Aquí miren con otros, unos 42 litros, más o menos el aproximado porcentaje. Nosotros pusimos en litros, ¿no? 28 litros, ¿se acuerdan? ¿Sí? En porcentaje, aquí 3 litros, aquí eran 11, ¿se acuerdan? Aquí está en porcentaje, más o menos. Mayor porcentaje siempre dentro de la célula. Y el transcelular que no lo estamos mostrando aquí. Sí, igual, ¿no? Tiene que haber, miren, para 2 litros que hemos consumido de agua, 2 litros es lo que se elimina en el día igual. ¿Se entendió? Sí. Entonces el balance hídrico está dado por la ingesta versus la excreción. Ok, sigamos. Ahora, ¿de qué dependen los requerimientos que yo tenga de agua? De varias variedades. Entre esas, la dieta consumida. Aquí un ejemplo. ¿Quiénes tienen su prima por acá? ¿Primo? ¿Novio, novia, cortejo? ¿Qué se les llama ahora? ¿Qué se llama? ¿Qué? Prenovio. Prepuber. A ver quién tiene. Nieto, digo soltera, no le creo. Yo le digo su sexta materia, su séptima materia. Nadie. ¿Quiénes van al cine? Nadie. ¿Quiénes beben? Agua. Ok. ¿Alguna vez han ido al cine? Sí. Cuando van al cine,
¿Entran solo a ver la película? ¿Solo la película? No estoy hablando de... No, estoy hablando de si llevan algo para comer en la película. ¿Qué? Esa, te voy a dar una escobita para que baje. A ver, ¿qué generalmente? Pipoca. ¿Cómo nos las dan esa pipoca? Saladísima, ¿no? Salada o dulce, ¿no ves? Con extra mantequilla más allá, ¿no? Y entonces, como yo ya sé que es salada o es extra salada y además con extra mantequilla a veces, o muy dulce, ¿qué más incluyo? Y después termina con otro coma hipermolar, peor, ¿no? ¿Por qué? A ver, aumenta cuando consumimos comidas muy dulces o comidas muy saladas, se aumenta la osmolaridad, ¿no ves? Se activa el mecanismo de sed. ¿Y qué nos da sed? Lo mismo sucede con el paciente diabético. El paciente diabético mal controlado no tiene glucosa dentro de la célula. La glucosa no sirve dentro de la célula. Fuera de la célula no sirve. Entonces, ¿dónde puede estar esa glucosa? En sangre. Si está en sangre circulante, el paciente tiene un coma hiperosmolar. Esa es una complicación de la diabetes tipo 2, de la complicación aguda, más común, el coma hiperosmolar. Se aumenta, entonces el paciente se activa su mecanismo de sed y tiene sed. ¿No ves? Entonces por eso es polidipsia, tiene sed. Polidipsia, mucha sed. Y si toma mucha agua, va pues a cada rato al baño y generalmente de noche. Y eso es poliuria. Y si la glucosa está en el pasillo, a ver, yo podría pasar clases si toditos ustedes estuvieran en el pasillo. No, ¿ves? No voy a pasar clase a mí misma, ¿ves? Entonces, ¿me sirven ustedes afuera del aula? No. Entonces, a la célula le sirve la glucosa en sangre y que no esté dentro. ¿Le sirve? No. Entonces el paciente tiene mucha hambre. Polifagia. Siempre hay que pillarle sentido a las cosas. No me aprendan solo de memoria. ¿Se entendió, no ve? El paciente diabético tiene mucha hambre. ¿Por qué tiene hambre? Porque la glucosa está afuera y no está adentro. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Y si hay demasiada glucosa, ¿cuándo dijimos que era importante la glucosa en la osmolaridad? Cuando estaba elevada, y elevada varias veces. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué depende? De la dieta. Ya hemos visto, si consumimos alimentos muy dulces o muy salados, voy a necesitar más agua. Si nuestra actividad metabólica natural de la persona, a veces se necesita más agua. Y peor si yo hago alguna actividad física, ¿no ven? Me voy a una maratón y empiezo de seguro que hasta me voy a desmayar de deshidratación. ¿Qué me tendrían que dar para que yo reaccione mejor? ¿Agua? ¿Coca? No. ¿Coca-Cola no? ¿Qué? Me imagino que era Coca-Cola, no Coca, ¿no? ¿Qué? Mejor si me dan sal de hidratación oral. Porque en una pérdida, cuando me hidrato yo, o en la diarrea, ¿por qué no, en una diarrea no se le administra agua al paciente? O se le da de beber agua. Se le da sal de hidratación oral porque se pierde paralelamente agua y electrolitos. ¿Ya? Ok. Y de variaciones ambientales, si estamos en un ambiente así cerrado, como aquí no me ven ustedes todas transpirando y además eliminamos dióxido de carbono. Por eso que algunos medio que se duermen en clase. ¿No? ¿Sí? Cuando hace un frío, pero frío, ¿será que lo que yo quiero es agua, así tomar y beberme al grifo? No, Lo que queremos, api con ensalada. ¿Lo ves? Sí, queremos comer. ¿Por qué? Porque los alimentos nos dan una energía y esa energía ayuda a que aumentemos la temperatura corporal, por eso que tenemos hambre cuando hace frío. Pero cuando hace calor, todo tiene una explicación, ¿sí? Pero cuando hace calor, ¿qué queremos nosotros? Comer, ni siquiera queremos agua. La soda, los helados hacen dar más sed.
no calma la sed. Olvídense de la soda, de los juguitos, de los jugos, qué sé yo, agua. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en las variaciones ambientales, ya saben, las variaciones también, si hace mucho frío, menos agua, si hace una calor de aquella infernal, queremos más agua. ¿No ven? Ahora, en los adultos, esta era la tarea, pero bueno, ya está, igual lo van a poner. En los adultos lo voy a hacer para un niño de 10 años, qué sé yo. Para adultos más o menos el requerimiento de agua por día está entre 2.000 a 2.500 ml y en los niños de 160 ml por cada kilogramo de peso, más o menos. Ahora ustedes en su tarea agréguenme ahí cuánto es el valor de agua, cuál es el requerimiento mínimo para la función renal de agua. ¿Cuánto es el requerimiento mínimo para la función renal? Es importante ese dato. ¿Ya? Van a averiguar y eso lo van a poner en su cuaderno. Termino de avanzar, les dije 10 minutos, me paran para que les dé las instructivas de la tarea. Para niños para el requerimiento mínimo, para un adulto. Para un adulto y para niños si quieren requerimiento mínimo para la función renal. Sigue. Ahora, fíjense, separamos los iones, dijimos, la diferencia de los iones de un lado u otro dependía de la bomba de sodio, potasio, TPA, ¿se acuerdan? Si yo tenía mi célula, yo dije, aquí tengo sodio, aquí también tengo sodio, aquí tengo potasio, aquí tengo potasio pero en menor proporción. ¿De qué dependía esa diferencia? De varios factores. Pero uno de los más importantes de la diferencia es la bomba de sodio, potasio, ATPase, ¿ya? Porque este lo saca afuera y el de acá lo mete, ¿no ven? ¿Se acuerdan? La bomba de sodio. Entonces, bueno, aquí tengo mayor concentración, aquí menor concentración. El sodio tengo mayor concentración fuera y menor concentración acá dentro, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo puedo medir? Ya. Esa separación tiene utilidad biológica y clínica, y aún dentro de la misma célula, la composición química de los líquidos contenidos en diversas estructuras celulares es diferente. O sea, si yo comparo el plasma, va a ser diferente a la de la mitocondria, ¿ya? La composición iónica, ¿ok? Es diferente. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo yo puedo medir la concentración de estos electrolitos o estos iones? A través del ionograma. ¿Ya? El ionograma que nos lo van a explicar a detalle. ¿Quiénes son del grupo 1? Que nos lo van a explicar a detalle sus compañeros que van a hacer ionograma y gasometría. ¿Ya? Entonces, a través del ionograma, la composición iónica de los líquidos corporales puede representarse con los ionogramas de Gamble. Hay una forma de barra que nos permite. Equipo que me pueden hacer estos ionogramas. Hay equipo, ¿ya? Manómetro que nos permite hacer los ionogramas. Sí. Miren acá, para comparar plasma de el ionograma, lo ideal, la muestra es sangre arterial, ¿ya? Lo ideal, sangre arterial, pero de esa sangre arterial mido el plasma, ¿ya? Otro, líquido intersticial, y este no hacemos nunca líquido intracelular porque no vamos a llegar a las células acá para investigar, sí, pero no para hacer de rutina. De rutina, cuando nosotros solicitemos el ionograma, va a ser de un paciente de su sangre arterial, ¿sí? Se puede hacer en venas, pero varía un poco, ¿ok? ¿Ya? Ahora, me dicen ustedes, fíjense, en el líquido extracelular, que es el plasma o nuestro medio interno, ¿qué contiene más? Fíjense, ¿qué contiene más? ¿No? Sodio. No es 180 ni 170, ojo, ¿no? Porque viene desde acá arriba. Es 135 a 145 mi equivalente en litro, ¿ya? De sodio. ¿Qué más lo acompaña? A ver. Cloruro y bicarbonato. ¿Proteínas tiene? Sí. Pero si comparo con el intracelular, tiene menor cantidad, ¿no ves? Ya. Tiene potasio, sí, pero también en menor cantidad. Tiene magnesio, sí, calcio, miren, en menor cantidad, ¿ok? Los sulfatos, fosfatos y
el intra. Miren, ¿qué tiene más el intracelular? Potasio. Otra cosa, fosfato, proteína, magnesio, sulfato. Tiene sodio, pero en menor proporción. Menor cloruro y así. Ya el cloruro 4 apenas, entonces tiene poquito. El bicarbonato también tiene poco, pero poco. Ácido carbónico también tiene, pero poco. Ácido carbónico, ¿dónde voy a tener un poquito más? Fuera, ¿ya? Okay. Y así voy comparando. Este es el ionograma de grano. Así me va a sacar y ya luego me dan el dato. ¿Ok? Listo. Miren de los diferentes fluidos. Aquí tengo del plasma, del jugo gástrico, del moco pancreático, jugo pancreático, bilis y secreciones duodenales. Usted, dígame, aquí. ¿Qué ven? ¿Qué hay más? ¿Qué más? Cloruro. ¿Qué más? Carbonato. Esta era la proteína. ¿Se entendió? Más, ¿no? Siga. Jugo gástrico. Hidrogenión y cloruro. ¿Qué es lo que tiene que tener el jugo gástrico para poder? Ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Si no, hay enzimas que no se van, la célula no lo va a, su secreción no va a ser como enzima activa, sino como una preenzima o osmógeno se llama. Por ejemplo, la tripsina que desdobla las proteínas, rompe enlaces peptídicos, es secretada como quimiotripsina y así, ¿ya? O como tripsinógeno, y que luego se convierte en tripsina, pero ante la presencia del ácido clorhídrico. Entonces, para la actividad enzimática se necesita del ácido clorhídrico. Ahora comparemos el jugo gástrico en relación al jugo pancreático. ¿Qué hay más? Bicarbonato, miren lo que más hay. Entonces, este pH, ¿qué creen que es? ¿Alcalino o ácido? Alcalino. 885. ¿Y aquel? Ácido 1. ¿No? Máximo 2. Si ya cambia un pH de 2 o 3, que sigue siendo ácido, ya no le sirve el organismo, ya tiene el paciente hipoclorhídrico. Claro, porque necesitamos un pH ácido. Entonces, de los diferentes, ¿ya? ¿Ok? Sigamos. Ahora, esto ya lo hemos visto, pero sigamos, ¿no? Avanzando. ¿Qué eran los electrolitos? Sustancias que en solución acuosa se disocian en partículas con carga. Entonces, si yo tengo agua y le agrego cloruro de sodio, ¿sí? Y se disocia aquí en sus componentes iónicos, estos serán, ¿qué son? Electrolitos. Los que tienen carga positiva, cationes, los que tienen carga negativa, aniones. Otra forma de denominarlo a los electrolitos, otro nombre, general, iones. Okay. Entonces, si yo agarro esta mezcla, le pongo un amperímetro, mide la corriente eléctrica, sí. ¿Nosotros podemos conducir la corriente eléctrica? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos agua. Porque tenemos, en nuestra agua tenemos electrolitos que tienen carga. Muy bien. ¿Se entendió? Y la distribución está así, ¿no? En compartimentos intra y extracelares. Sigamos. De acuerdo a las cantidades. La característica del líquido extracelular, ya lo hemos visto, como un resumen. Tienen abundante ¿qué? El extracelular. Ahí, usted, la que está con él. Sí, para que no se duerme. ¿Qué tiene? Sodio, ¿qué más? Fuerte. ¿Qué más tiene el líquido extracelular? No, el extracelular. En mayor cantidad. ¿Qué tiene? Bicarbonato. ¿Qué más?
Puede tener pequeñas cantidades, pero pequeña cantidad de potasio, magnesio, calcio, fosfato y ácido orgánico. Esto más bien está aquí, ¿ya? ¿Ok? Ya. El intracelular tiene más potasio, magnesio, fosfato, sulfato, proteínas. ¿Ok? Ya, sigamos. Esta es para comparar otra forma a veces de expresión. En la mayoría de los países, excepto el nuestro, se mide en milimol por litro. Nosotros medimos en el equivalente en litro, ¿ya? No en todos los casos milimol va a ser igual que en el equivalente, y entonces de ahí viene la tarea para que ustedes me lo van a hacer. Ahora yo les digo. Este es un aproximado, es el término medio, no es el parámetro del intervalo, el del medio, de 135 a 145. ¿Ya? Sigamos. Es lo mismo. Ahora, en esta de acá, esta lámina está en el de Gaito, por eso se las estoy mostrando. Pero puedo yo confundir, miren acá, ¿qué pasa si me da un valor y me dice la concentración de sodio es 142 y el equivalente litro? Y yo me lo aprendo así, ¿ya? Y me dan de un paciente que tiene 140. ¿Qué puedo decir yo? Está bajo, pero en realidad ¿cuánto es el valor? 135. ¿A cuánto? A 145. A 145 y el equivalente. Entonces, ¿cómo habría estado? ¿Es bajo o dentro del parámetro? Dentro del parámetro. Entonces, de toditos estos me van a hacer ustedes sus intervalos y me lo van a aprender. ¿Se entendió? De todos. Le digo esto porque pasa siempre. Ajá. Se las voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Ya de todo eso. Entonces ya hay otra tarea. Vamos a ir completando, ¿ya? Y yo les di a estudiar a ustedes en agua, ya les tomé examen, pero no pregunté mucho. Les di a estudiar qué es normalidad, molaridad, molaridad, parte por millón, equivalente litro y el equivalente litro. Sí. Molaridad le voy a dar, y mol por litro. Ahora van a sacar de varias sustancias y van a ponerlo en su cuaderno. Miren aquí para comparar igual el cronograma de Gamble. Ahí están en formas de barra y ahí que contiene más, ¿no? El plasma sodio, cloruro, bicarbonato es lo que más resalta. Y de líquido intracelular resalta más el potasio, el fosfato, proteínas y aniones, ¿no? Con estos aniones pueden estar los sulfatos, por ejemplo. Y un poco más de magnesio, bicarbonato, menor cantidad en relación afuera de la célula, ¿ya? Y así, con eso ya me puedo dar cuenta. Siga. Y dijimos que la distribución desigual dependía de la bomba de sodio, potasio, TPasa, que mientras va saliendo uno, pues el otro al espacio intracelular, da más el sodio, ¿no? Sí. Esto voy a quedar aquí para no antes de eso. Y sí, vuelvo atrás. Y además, váyanse a la página 616 de su libro ahorita para que yo les demuestre algo, ¿ya? ¿Cuánto? 16. Gracias. ¿Ya? ¿Está bien? Hay una tablita ahí. ¿Sí? Ya. Ahora, dice en la tabla dice, del plasma, léame cuánta cantidad del total, cuánta cantidad de iones
positiva. De carga positiva. ¿Cuánto tiene de cargas negativas? La misma. ¿Me entiende? Tiene que haber neutralidad, jóvenes. Si yo tengo 153, el equivalente de todos los, la suma de todos los que tienen carga positiva, tengo que tener la misma cantidad de carga negativa. Mucho más en la célula. ¿Y en la célula cuánto tengo? 160 y cuánto. Creo que 168, 185, a ver. 165. Dentro de la célula yo tengo que tener 165, el equivalente litros de ¿qué? De las cargas positivas. ¿Y cuántas tengo de las cargas negativas? 165. La misma. ¿No ves? Sí. 165, el equivalente litros. Se tiene que mantener la neutralidad de la célula. En otras palabras, si la suma de esto es la misma, aquí la célula tiene carga positiva o negativa, o no tiene, o es neutra. Tiene que haber la neutralidad de la célula. ¿Se entendió? Esto es importante saberlo porque más adelante, cuando hay algún trastorno, van a ver que para compensar puede entrar cloruro, salir cloruro, puede entrar potasio, salir potasio, para mantener la neutralidad. ¿Se entendió? ¿Seguro? Ok. Hay que mantener la neutralidad de la célula. La suma de todos los iones positivos, o sea, de todos los cationes, tiene que ser igual a la suma de todos los aniones. Pero no lo voy a comparar de aquí con esto, sino aquí, ambos, ¿ya? Por eso dividí. Porque no es igual. No hay la misma cantidad de sodio dentro de la célula que fuera. Depende de la bomba de sodio potasio a tetraza para la distribución. No es igual. Díganme. Sí. Ya. ¿Sí puede apagarlo, por favor? Ya. Entonces, de las tareas que les he dado, me van a averiguar qué es y cómo lo van a sacar. Van a sacar ustedes la normalidad, la molaridad de todas estas sustancias que les voy a poner. Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico. Primero los ácidos, después las bases. Ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, bicarbonato, hidróxido de sodio, cloruro de sodio, cloruro de calcio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, bicarbonato, hidróxido de sodio, cloruro de sodio, cloruro de calcio. Ahora, ¿qué van a sacar de esto? Normalidad, molaridad, equivalente en litro y el equivalente en litro. Partes por millón. Ahora voy a escribir, se simplifica como ppm, ¿eh? Partes por millón. Concentración porcentual. Entonces, de todo esto me sacan esto, ¿ya? Que sea 1
porque hay 0, 1, entonces 1. ¿Qué más quiero que, por favor, milimol, osmolaridad, que me pongan qué es osmolaridad. Osmolaridad. ¿Y cuánto es la osmolaridad de sangre? ¿Cuánto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cuánto es? ¿Ya? ¿Cuánto es la molaridad de la sangre? ¿Cuánto es la molaridad de la sangre? ¿Qué es la molaridad y cuánto es la molaridad de la sangre? ¿Qué es mol por litro? ¿Y qué milimol por litro? ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Ya? Pasa que nosotros medimos en el equivalente o se mide en milimol por litro. Quiero que me digan qué significa eso. ¿Qué es? Esa es una. Les he dado del agua, les dije ahorita, de los valores de referencia del ionograma, el intervalo de referencia, le dije. ¿Sí? Sí. Sí, les dije. Está ahí para todo. Entonces ya tienen. Esto va primero, después de esto viene, ¿qué otra tarea antes les había dado? Acuérdense. Requerimiento a función renal. Requerimiento mínimo del agua, requerimiento mínimo renal para la función renal del agua. ¿Qué más? El intervalo de referencia del ionograma, por favor. ¿Ya? El intervalo de referencia. Y después, cuando ya toque la gasometría, ¿quién puede anotar, por favor, bien la tarea? Bien. ¿Sí? Ya, entonces nóteme, yo le voy a preguntar a usted. Nada de estar haciéndole bullying a su compañero, ¿no? Que por qué me dio la tarea, por qué me dijo, yo le estoy diciendo a él, es su nota de él en el juego. ¿Ya? Pues se tendrá que defender. Anóteme con fecha. Ustedes van a presentar el día, a ver, el grupo ya avancé hoy con el C3 y avancé con el C1, solo me falta con el C2 ahorita la práctica, ¿no ven? Y ya saben lo del C1 y del C2, perdón, del C3 y del C1, ya saben de que el día, después de la semana que ponga el grupo 1, presentan guía y presentan este cuaderno con sus tareas completas. Y voy dándoles más tareas en base a lo que vamos avanzando. Así que por favor, de sus días voy a darle más preguntas para que completen ahí en su cuaderno. Así que o aprueban sabiendo la materia o aprueban sabiendo la materia, no hay otra. Aprenden porque aprenden y el que no se va a retirar, porque no va a querer hacer. Voy a tomar examen de este tema cuando lo concluya. Ahora, cuando concluya el tema, concluyo el tema y se supone que la siguiente semana les tomo examen. Ese día no voy a poder pasar clase porque voy a estar tomando examen. Voy a perder mi hora y media, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, voy a ver si miércoles, jueves o viernes de esa semana, cualquiera de esos días, voy a pasarles clases vía Zoom de la hora y media que perdí aquí por tomar examen. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, por favor, necesito que ustedes tengan la predisposición. Como yo la tengo, yo me tengo que venir de donde yo esté para pasarles clase a ustedes. ¿Ya? Entonces, de 7:30 a 9, después de las 9 ya tienen tiempo también si van a salir. El grupo 1 expone, el grupo 1 tiene que exponer el
saquen el equivalente y le cambian las unidades.